días a todos. Un gusto recibirlos a la legislatura de la provincia. Sinceramente, como exalumno de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, realmente es un honor hacer esta distinción. Particularmente y resaltando, ¿sí?, esto de que la facultad va renovándose día a día, está en la actualidad y le da a los profesionales, ¿sí?, esto que es la cultura financiera, educación financiera, que es importantísimo en los días que estamos viviendo. Así que principalmente declararlo de interés por esta legislatura es un granito de arena para visibilizar justamente que la Facultad de Ciencias Económicas está trabajando en los puntos reales que hoy existen en la economía provincial y nacional. Así que, bueno, simplemente, porque estoy un poco descompuesto de salud, y supongo que Adrián nos va a contar un poco de lo específico de la diplomatura, decirles y felicitarlos por esta diplomatura, que creo que ya va a empezar pronto, y visibilizar esto para que cualquier profesional de ciencias económicas lo pueda realizar, porque para mí es muy importante en estos días. Así que, bueno, muchísimas gracias y nuevamente bienvenido a la legislatura. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por abrir las puertas de la legislatura a trabajar sobre temas súper actuales, que son como aprender a manejar el dinero, ¿no? Y esta diplomatura, cuando la creamos en una base de una necesidad, que es cómo la gente tiene que aprender a invertir, aprender a ahorrar, que el dinero no es una mala palabra y simplemente es un instrumento para solucionar problemas humanos, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos que es difícil comprarse un auto, ponerse un negocio, comprarse una propiedad, comprarse la casa propia, uno busca las raíces y se debe muchas veces a la situación económica del país en el cual nos ha tocado vivir y elegimos vivir, que es un país con fuertes desbalances económicos, macroeconómicos, con una alta inflación, con un tipo de cambio que va moviéndose en el tiempo y que eso hace que sea muy complejo mantener el valor del dinero en sí. Y eso hace que sea muy complejo que la gente tenga una cultura de ahorro e inversión en el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos que vivimos en un país donde manejar el dinero es muy importante porque permite acumular un capital que después uno lo puede volcar en poner un propio negocio, en comprarse una propiedad o una casa, en tener ahorros ante cualquier emergencia. Y aprender a manejar ese dinero es lo que hacemos en el diplomado. Este diplomado está conformado por todos profesores, como el profesor Carlos Fría, que nos acompaña, muchas gracias profesor, que hacen a entender cómo se maneja el dinero, entender cuáles son las opciones legales y responsables para invertir, y que esto evita muchas estafas, muchos problemas económicos de mucha gente que pierde sus ahorros. Nosotros, como mendocinos, hemos escuchado el caso de ganancias deportivas, que fue un caso muy importante en San Rafael. Hemos escuchado muchísimos casos de estafas con criptomonedas o muchísimos casos de inversiones malogradas que rompen sueños, destrozan familias y se vuelven situaciones muy complejas de afrontar. Y eso la verdad que a mí me da mucha pena porque existen herramientas en las cuales uno con un poco de sabiduría y entendimiento puede invertir, rompiendo miedos de cómo funciona el dinero, cómo funcionan los bancos de inversión. Y cuando uno ha tenido la experiencia de poder ver cómo funciona el sistema financiero de otros países, aprenden que lo importante es la cultura del ahorro, poder destinar un porcentaje de su dinero todos los meses para ir comprando y acumulando un capital e invirtiéndolo que genera un interés o unos dividendos a favor de uno y que a su vez eso lo vuelve a reinvertir y se vuelve a incrementar a lo que en la matemática financiera conocemos como interés compuesto. No todos tenemos la obligación de haber estudiado matemática financiera, pero sí no cuesta demasiado tener ese entendimiento de ahorrar un porcentaje de nuestros ingresos para poder invertirlo, para poder ir creciendo un capital y el día de mañana poder tener un capital del cual lo podemos disponer. Cuando uno analiza la bolsa de Estados Unidos, que es como el símbolo de un país que crece constantemente, la rentabilidad promedio es del 10% anual en dólares. No es tanto dinero, un 10%, ¿no? Pero ellos lo hacen de una manera sistémica, que es ahorran un porcentaje de su sueldo, lo colocan en una cuenta de inversión y hacen eso todos los meses. Entonces esa acumulación del capital hace que cuando uno termina de trabajar se encuentra con un capital de $1.000.000 perfectamente, ahorrando el 10% por año durante 20, 30 años. Eso en Argentina es totalmente realizable con los últimos instrumentos y a través de un celular
uno lo puede hacer perfectamente, comprando acciones de Estados Unidos, como el CDR, o invirtiendo en fondos comunes de inversión que compran esas acciones. Con lo cual, la tecnología nos ha permitido que en el poder de nuestro celular tengamos la capacidad de ahorrar e invertir en el tiempo. Y eso se trata del diplomado, poder acercar esas herramientas a la gente para que pueda entender cómo funciona el dinero, evitar todo el tipo de estafas, todo el tipo de situaciones engañosas, para poder tener sabiduría y decir, bueno, yo todos los años me comprometo a ahorrar una parte de mi ingreso, lo invierto y voy generándome un capital que en el tiempo me va a ayudar para comprarme una casa o una propiedad o algo que realmente cumpla mis necesidades en sí. ¿Okay? El diplomado ha sido, creo, bastante exitoso. Hemos tenido 8 camadas de alumnos, hemos tenido más de 500 alumnos que han pasado por el diplomado y que han aprendido a manejar su dinero y romper el miedo de qué hacer con su dinero y no dejarlo simplemente en un plazo fijo, porque un plazo fijo, por la situación económica que tenemos en Argentina, en el tiempo significa que perdés posibilidad de ahorro real. Si yo pongo mi dinero en un plazo fijo en Argentina, compraré una cantidad de 2 litros de leche, pero aunque a fin de año por la inflación tenga más pesos en mi cuenta bancaria, voy a comprar 1 litro de leche, ¿no? Entonces es importante entender que a veces teniendo más billetes no significa que pueda comprar más, ¿no? Significa que hay que entender un poquito de cómo uno le tiene que buscar ganar a la inflación con el capital de uno. Entonces, entre entendimiento y cultura de ahorro e inversión, yo creo que se puede cambiar la vida de la gente y se puede transformar en que las familias estén un pasito más cerca de tener su propia propiedad, su propia casa y tener un futuro mejor. ¿Okay? Así que bueno, muchísimas gracias al profesor y a todos los profesores que participan en el diplomado porque lo hacen desde una vocación de la enseñanza, una vocación de la ayuda y muchísimas gracias a los legisladores por acompañar esta iniciativa de la inclusión financiera, que es algo que sigue siendo muy importante en Argentina. Nosotros damos por hecho tener una tarjeta de crédito, pero si nosotros salimos un poquito de nuestro espacio, tener una tarjeta de crédito, tener una cuenta de inversión, tener una cuenta bancaria, ya es mucho más raro en sí, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por el reconocimiento.